Hola, soy Jessica Palmerín, psicóloga clínica, y este es un podcast sobre salud emocional, mental y espiritual. Bienvenido. Hola, bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada de Jessica Palmerín, el podcast. Y bueno, en el episodio anterior quise compartirles un poquito acerca de mi historia, mi formación, mi background y que entendieran de dónde vengo y por qué me dedico a lo que me dedico y por qué estoy aquí hablando de estos temas tan importantes. Para esta segunda ocasión quería ya entrar en forma a un tema y desarrollarlo. Y honestamente hay tantos temas de los cuales quiero hablar que fue difícil tomar esta decisión, pero es un tema que traigo como muy fresquito, muy latente y muy presente. Es un tema que de alguna manera me toca fibras muy profundas que sigo procesando, entendiendo y analizando, y creo que al compartirlo podemos abrir la conversación y definitivamente creo que es un tema con el que muchos se pueden identificar. Entonces, el día de hoy voy a darle seguimiento a esto que he estado sintiendo y experimentando los últimos meses de mi vida a partir de finales del año pasado. Y quiero hablar de esos momentos en los que la vida nos pone una pausa. Esos momentos en los que ya sea por una cuestión emocional o física, la vida nos dice, hey, bájale a la revolución y bájale a la prisa y al acelere que estás teniendo. Y que muchas veces los seres humanos estamos ya tan condicionados a todo el tiempo estar haciendo cosas que el hecho de pausar representa para nuestra vida un estancamiento. Y ese es el tema de hoy, pausa o estancamiento. ¿Cómo sobrevivir a la necesidad frenética de estar ocupados todo el tiempo? ¿Te identificas? Yo creo que sí. El mal de la actualidad es la prisa. Creo que hemos romantizado demasiado el decir, ¿cómo estás? Ocupado. ¿Cómo te sientes? Estresado. ¿Cómo vives tu vida? En chinga. Lo hemos normalizado, incluso lo alabamos y lo aplaudimos, y yo creo que está muy enfermizo. Creo que es una cultura que nos lleva al límite, nos lleva a un extremo en el que perdemos calidad de vida, nos olvidamos del placer y del disfrute, nos desconectamos de las pequeñas cosas y simples de la vida y creemos que acceder a ellas es imposible o es un lujo, y queremos acumular o riqueza o reconocimiento o éxito o atención que ni siquiera logramos al final del día, spoiler, y que de alguna manera nos va cada día desconectando más y más de nosotros mismos. Y como es costumbre, voy a contarles un poquito de mí y cómo me identifico con este tema y por qué decidí hoy hablárselos. Finales del año pasado, como les comenté, tuve una lesión nervio ciático. Suena muy, ya sé, muy de señora la lesión, pero tuve una lesión de todo el nervio ciático que se detona por una caída. Sin embargo, las molestias que yo estaba presentando, definitivamente, como digo, el detonante y la gota que derramó el vaso fue la caída, pero ya mi cuerpo venía diciéndome, te envío dolor para que pares, te envío malestar para que pares, y yo decía, no puedo parar, muchas cosas dependen de mí. Si yo no doy clases, la gente me va a extrañar. Y ojo, no me malentienden, yo quiero pensar que sí me extrañaron, pero la gente siguió acudiendo a sus clases, la gente siguió haciendo ejercicio, no se enojaron conmigo porque no estaba dando las clases. Yo decía, ¿cómo no voy a ir a ciertas juntas o reuniones si me siento con dolor de cabeza o me siento mal o tengo un malestar estomacal? Pero tengo que estar, es mi proyecto, yo lo fundé, tengo que estar, tengo que dar la cara, y el proyecto no se vino abajo, no fracasó, y de esto voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, yo me llevé a un límite a nivel físico y a nivel emocional porque está mezclado, está junto con pegado, en el que ignoré el dolor físico y también ignoré el dolor emocional. Y esto me llevó a una situación en la que no tuve más remedio que parar totalmente. Me acuerdo que fui con diferentes doctores y fue un trayecto largo y un proceso difícil de llegar como a una respuesta clara de qué era lo que me pasaba. Hasta que llegué y todos me decían, puedes seguir adelante, no veo nada grave en tu cuerpo, no hay una lesión como tal, puedes seguir adelante. Pero mi cuerpo me decía lo contrario, había dolor, y cuando hay dolor es porque solamente tu cuerpo es el que sabe qué está sucediendo y tú
Y si hay dolor, por más que alguien externo te diga, puedes hacer tu vida normal, tú tienes que hacerle caso a tu cuerpo y a esa señal que te está enviando de malestar. Hasta que llegué con una fisio que me transformó completamente la vida, literalmente, porque estaba en dolor, no podía ni dormir, ni hacer absolutamente nada como normalmente lo hacía, y me dijo lo que yo quería escuchar. Porque yo tenía meses sabiendo que lo tenía que hacer, pero a veces tiene que venir alguien externo a decirnos algo que ya sabemos. Y hasta que escuché estas palabras, regálame 2 semanas sin que hagas nada. Deja de dar clases, bájale al estrés, bájale a tus rutinas de entrenamiento y pausa. Y bueno, aquí comienza lo bueno de la historia. Cuando por fin me dicen lo que yo quería escuchar, que es pausa, sentí un alivio porque alguien me dijo algo que hacía clic con lo que mi cuerpo y mi intuición me decían, pero me dio miedo. ¿Por qué? Porque para mí el ejercicio, más bien el ejercicio en mi vida ha representado mucho más que algo físico. Ha representado por mi historia algo muy, muy cargado de emociones. Y el ejercicio, como muchas personas lo sabemos, es un generador de endorfinas, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nos desconectamos, vemos los cambios físicos y a ellos también te acostumbras, te identificas con ellos, pero hasta lo más sano en exceso hace daño. Y el ejercicio también puede tener una connotación negativa, como es en mi caso. En este caso específico sucedió. La sobrecarga de ejercicio me llevó a una lesión y a una situación en la que mi cuerpo no soportó más. Y cuando me lo quitan, yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora en qué espacio voy a poder yo generar todo esto que genero a través del ejercicio y sentirme cómo me siento por el ejercicio si ya no lo tengo a mi alcance? Yo me sentí sumamente triste, perdí el apetito, bajé de peso, y a todo este proceso súmenle la dismorfia corporal, que muchos aquí van a entrar en shock o se van a identificar. Entre más ejercicio haces, más dismorfia corporal le vas aumentando. No todos los casos, pero por lo regular sucede así. Entonces, dejas de hacer algo que te genera endorfinas, que segrega muchas sustancias en tu cerebro, y aparte viene la dismorfia corporal. Era una combinación casi que letal para mí a nivel emocional. Para mucha gente por fuera era como que, ¿por qué se te está acabando el mundo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimada? ¿Vas a poder volver a entrenar? ¿No tienes una enfermedad terminal? Y aquí quiero tocar el punto de que cada batalla es importante. Cada dolor y cada historia es importante. Y cuando uno la valida y cuando uno entiende su dolor, no estás comparándote con otro dolor. Yo podría comparar esta situación con alguien que tiene cáncer y por supuesto que no me atrevería ni a quejarme un segundo. Sin embargo, cuando tú estás viviendo una guerra interna, es importante que le hagas caso y es importante que la valides y es importante que la abraces. No como para abrazarlo, quedarte cómodo y quedarte ahí en ese lugar, sino para entender que eso es lo que está sucediendo, abrazar y enfrentar la realidad y a partir de esa aceptación de la realidad, hacia dónde voy, qué voy a crear, qué voy a construir. Entonces, cuando pauso, empiezo a tener que conectar conmigo. No había ruido externo, no había tanto contacto con otras personas, preferí estar más en casa y esto me llevó a la tarea de decir, no hay distractores, me puedo escuchar. Y empecé a escuchar a mi cuerpo y recuerdo que en una ocasión cuando estaba en la regadera bañándome, hice algo que yo creo que muchas veces no hacía o nunca había hecho, que fue abrazar a mi cuerpo y decirle gracias, porque más allá de tener que verse de cierta manera o de hacer ciertas cosas, porque yo siempre lo tenía en friega produciendo o viéndose de la manera que yo quería que se viera, mi cuerpo no vive para eso. Mi cuerpo principalmente quiero que se mantenga sano y en equilibrio, funcional, que me pueda levantar y sentar, que pueda dar pasos, que pueda caminar. Y definitivamente esa experiencia me transformó en muchos niveles. Algo que no me permitía parar cuando mi cuerpo me decía como te estoy enviando señales para que le bajes, era que yo creía que todo lo que había construido se iba a venir abajo. Mi proyecto personal, mi trayectoria como coach, mi trayectoria como empresaria. Pensaba que todo eso iba a desaparecer cuando yo pausara y no pasa eso. Eso es
ansiedad hablándote directamente a tu cabeza y diciéndote que no puedes parar. ¿Por qué? Porque el mal de esta generación podría ser, pero también creo que no discrimina edades, es identificarnos con lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy psicóloga, yo soy coach, yo soy empresaria, y si me quitas eso, no soy nada. Y la verdad es que debemos dejar de identificarnos con lo que hacemos y empezar a creer y reafirmar que no somos lo que hacemos, somos lo que sentimos. Somos nosotros en plena autenticidad y transparencia, sin las etiquetas que nos hemos puesto a través de lo largo de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces, es importante que le perdamos el miedo a soltar esos roles que hemos establecido a lo largo de nuestra vida, porque por más que parezca un salto al vacío, es un regalo de vida. Es un regalo de vida el poder dejar las distracciones y tener el privilegio de hacerlo, porque, ojo, hay personas que no pueden parar, personas que no tienen de otra, no comen si no paran o no sustentan a sus hijos. Estoy hablando de nuevo desde una situación, desde el privilegio en el que si tú puedes hacer ajustes pequeños, grandes o medianos en tu vida para pausar, para conectar, que te lo des, que te lo regales. Como les decía, en este proceso yo me di cuenta de que para mí el ejercicio se había convertido en un proceso casi terapéutico. Me brindaba ciertas cosas que a mí me hacían sentir más feliz y sentirme más funcional. Ponle la práctica que sea, en tu caso. Puede ser las drogas, puede ser el alcohol, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser el sexo. Pueden ser muchísimas cosas que a ti te generan una sensación momentánea que al final del día es como un efecto placebo para no sentir lo que está realmente debajo, lo que está debajo del tapete que no quieres enfrentar. Y es natural, tampoco hay que juzgarnos severamente, es completamente natural del ser humano protegerse. Son los mecanismos de defensa que ponen la mente ante algo que o no se siente listo o cree que va a ser demasiado para procesar y se defiende. Y este es mi proceso, y a mí me tomó años de diferentes llamadas de atención y foquitos rojos para llegar a esto que a través de una pausa física pude entender. Entonces, todas las historias son diferentes, todos los procesos son distintos, pero abrazar esta parte sí o sí nos va a traer un crecimiento que tal vez al momento no podemos ver. Acuérdense que en el momento de oscuridad no podemos apreciar, no hay claridad, pero es mediante esa oscuridad que pasa mucho. Cuando uno entra a un lugar oscuro, lo primero que pasa es que no ves nada. Pasan segundos y tu visión se empieza a ajustar y dentro de la oscuridad empiezas a ver la luz, empiezas a notar, a percibir. Así pasa en un proceso emocional. Cuando estamos dentro de la oscuridad, pareciera que no hay a dónde ir, no hay a dónde ver, no logramos identificar ni notar nada, no hay texturas, no hay colores. Pero entre más abrazamos que estamos pasando por esa etapa, podemos realmente empezar a distinguir, ok, me duele esto, ok, estoy pasando por una ansiedad, por una depresión, por la pérdida de alguien muy querido, pero en medio de este dolor, por más feo, difícil que suene, hay algo lindo que puedo recibir. Y no lo podemos recibir si no pausamos. Si tú sientes un dolor y sigues adelante y te obligas, y estoy hablando de un dolor físico en mi caso, pero puede ser emocional, te vas a perder del regalo que te tiene el dolor. Yo me atrevo a decir que los momentos en los que más me he conocido y más he conectado conmigo han sido esos momentos a través de los cuales he experimentado grandes dolores en mi vida, físicos y emocionales. Entonces, es importante que no le tengamos miedo a esa oscuridad, a esa pausa, a ese dolor, porque hay regalos detrás. Otro factor importante en este periodo de pausa y de calma fue identificar todos los estímulos externos que diariamente me recordaban o me activaban mis miedos y me decían que me estaba quedando atrás. Y sí, vamos a hablar de las redes sociales. Yo, imagínense, estaba en este periodo de pausa y la mayoría de mi contenido, por el algoritmo, por las personas que sigo, o son creadoras de contenido increíbles, o son coaches, o están relacionadas al fitness. Entonces,
Yo sin poder hacer ejercicio y ver a alguien haciendo ejercicio, tal vez en cualquier otro momento de mi vida me inspira, me motiva, pero en ese momento específico no me ayudaba, no me funcionaba. Eran estímulos y eran situaciones que yo veía que lo único que hacían era sentirme más frustrada con mi situación en ese momento. Entonces, cada quien tiene sus estímulos externos que no te generan paz. Cada quien tiene esos personas, pueden ser situaciones, comentarios, contextos, que más allá de ayudarte en tu proceso personal, te contaminan y te impiden seguir avanzando. Entonces, en este periodo de pausa, bajé muchísimo el consumo de las redes sociales y de la creación de contenido, porque no me sentía ni con la emoción, ni las ganas de estar. Y vean qué increíble. Estoy hablando de hace 3, 4 meses y hoy estoy aquí grabando un podcast con más producción, más todo. O sea, todo pasa. Pero en ese momento yo fui fiel y conecté porque ya no había tanto ruido externo con lo que mi cuerpo, mi intuición y mi mente, mi ser me decían. Y pude dejar esos estímulos que me generaban ansiedad y enfocarme en mí, en mi camino. Detecté el daño que me estaba haciendo en ese momento y bajé el consumo. Y esto, de alguna manera, instantáneamente me dio tanta paz, me dio tanta tranquilidad, porque entonces ya no volteaba a ver lo que estaban haciendo los demás. Y esto totalmente consciente o inconsciente. No crean que era 100% consciente. Y lo único que hice fue voltear a ver mi historia, mi camino. Y cuando tú te enfocas en tu historia y en tu camino, es perfecto. Es perfectamente imperfecto porque no estás volteando a ver cómo lo están haciendo los demás. En este proceso pude reencontrarme con partes de mí que estaban olvidadas o que no había descubierto hasta ese momento de mi vida. Y al dejar tantas actividades que yo realizaba, pude dar espacio a la conciencia y a la verdadera conciencia emocional de realmente decir cómo me siento, realmente qué anhelo, qué necesito. Aprecié el vivir una vida más lenta y tenemos la connotación de que una vida lenta, no nos vayamos muy lejos, una persona lenta, un servicio lento es lo peor, no lo queremos, ¿no? Yo tengo cafeterías, tengo gimnasio y siempre lo que estamos pidiéndole a los chicos es rápido, atiende rápido, da el café rápido, da la explicación rápido. Porque la gente vivimos así, en prisa, tenemos poco tiempo. Pero al mismo tiempo, como hemos elogiado lo rápido, lo inmediato, le hemos puesto la connotación a lo lento como algo malo. Y aprendí a valorar una mañana lenta, una noche lenta, una tarde lenta. Le compartí a mi esposo hace un par de días que llevo 2 semanas en las que no he tenido tantas reuniones o juntas o compromisos y tengo 2, 3 horas en mi tarde libres y voy a mi casa, su casa, acaricio a mis perras, me echo un poquito en el sofá, me preparo mi comida, la como calientita y él tiene un poquito más de... Me dijo que iba a escuchar este episodio porque le iba a llegar, es un poco más workaholic que yo, mucho más, y le decía... Te invito a que lo hagas. Está delicioso, está rico. Antes mi primer instinto cuando tenía 1 hora y media o 2 era ¿qué puedo hacer en esta 1 hora y media o 2? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo una cita? Y desde algo muy importante hasta algo no tan importante como cambiarme las uñas, las traigo horribles, me las voy a ir a bajarle al ruido, bajarle a la prisa, a la necesidad de todo el tiempo estar llenando esas horas. La pregunta aquí es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué no quieres sentir? ¿Qué no quieres descubrir? ¿Con qué no quieres conectar? En la raíz de todo esto se esconde el miedo a estar con nosotros mismos, a estar desconectada del celular, a dejar los estímulos externos y a escuchar. Y a veces va a haber mucho dolor, mucha frustración, mucha desesperación, pero es ahí, vuelvo e insisto, es donde está el crecimiento. No me encantaría que si tú no has llegado a una situación así, te esperes a que llegue una enfermedad emocional o física. Pero también, sin deseártelo, por supuesto, creo que tienes que atravesar y tienes que enfrentarte a esto para poder crecer.
Hace rato platicaba con alguien y platicábamos del avance en ciertas cosas de la vida y le decía, pero si alguien me lo hubiera contado, seguramente alguien me lo contó y ni me acuerdo, no lo hubiera aprendido como hoy lo estoy aprendiendo. Tenemos que atravesar, tenemos que pasar por esos procesos. Solo espero que cuando lleguen esos momentos, estas palabras que estoy diciendo en este momento resuenen y logres encontrar el regalo que está detrás. Te prometo, te juro y te aseguro que el mundo no se va a acabar si tú paras. Cuando uno cree que sí, está siendo víctima y prisionero de la ansiedad. Eso se llama ansiedad. Son estos pensamientos rumiantes y constantes que te dice tu mente y que te pinta tu mente en los peores escenarios, los más fatales. Este frenesí y esta prisa en la vida siempre va a existir. O sea, siempre va a estar, no podemos ir en contra de un sistema y de una sociedad que avanza de esta manera. Y siempre va a estar en otras personas. Siempre va a haber una persona más productiva, más exitosa, que avance más, que cree más, que haga más. Pero hay que volver a centrarnos en nuestra historia personal. Lo que para ti representa un avance, lo que para ti representa un crecimiento es. Y eso es lo realmente importante. Para ir cerrando este episodio, quiero decirte que pausar no es sinónimo de estancamiento. Pausar nos permite recalibrar, pausar nos permite reajustar nuestras metas, nuestra dirección, nuestros sueños y nuestros propósitos. Nos permite también hacer una limpieza y un detox y quedarnos solamente con aquello que todavía está vigente y hace clic con tu alma y con todo este crecimiento que recibes a partir de esa experiencia y poder dejar aquello que ya no vibra contigo, que eso es algo que me pasó mucho a partir de esa experiencia. Si bien ya sigo con ciertas actividades que retomé, ya me permito escuchar mucho a mi cuerpo, a mi ser, me permito no ir a ciertas juntas cuando es posible, insisto, me permito no entrenar todos los días de la semana, me permito que si algo me duele, alguien me suple en la clase, me permito estar conmigo, me permito escucharme, me permito ponerme en primer lugar, ser mi prioridad. Así que espero que la próxima vez que por alguna otra razón pases por una etapa así, resuenen estas palabras en tu corazón y le permitas a tu cuerpo el descanso que te está pidiendo a gritos, te permitas un abrazo, que puedas tomarte un café o un té en calma, apreciando algún espacio en tu casa o yéndote a algún lugar, que te permitas hacer esa llamada de decir, hey, no estoy bien, ayúdame, necesito apoyo, necesito ayuda, que te permitas pedir ayuda o atención psicológica si tu caso de verdad ya es muy fuerte y sale de tus manos, o si simplemente quieres conocerte a profundidad, y que sobre todo te permitas sentir y ser, porque en esta vida no hay nada más poderoso y maravilloso que eso. Te abrazo y te doy muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Espero que este episodio sea esa semillita para seguir reflexionando en este tema, para poderlo llevar a casa con tu esposo, con tus amigas, con tu psicóloga, y que pueda ser de muchísimo crecimiento. Gracias por estar por acá y por escucharme hasta este punto. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @nutrimente_. Bye.